Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la sala. Quería volver a dar las gracias a todos los que lleváis aquí desde esta mañana, los que os habéis incorporado ahora por acompañarnos en este día. Os recuerdo que tenemos operativa la aplicación de Slido, www.sli.do. El código es CESCE. A través de la aplicación podréis tanto lanzarnos preguntas a los ponentes como en un momento dado contestar a una pequeña encuesta que vamos a hacer al público, como se ha hecho en los paneles anteriores. Yo quiero destacar que es la primera vez en la historia de CESCE que la que era tradicional conferencia de riesgo país de CESCE va a incluir un panel de negocio. Esto es una cosa que desde los que trabajamos en las operaciones en la cuenta del Estado hemos estado reclamando unos cuantos años y por fin nos hemos conseguido colar, así que tenemos un reto importante que es ser entretenidos, daros información, compartir con vosotros las tendencias que vemos en el mercado, lo que hemos hecho este año, lo que piensan los bancos y exportadores de nuestro sector y que os quedéis con un buen gusto de boca de manera que nos dejen repetir en sucesivas ocasiones. Además, tengo la enorme suerte de que han aceptado acompañarnos en este primer panel de negocio 4 magníficos profesionales, algunos de ellos ya muy amigos también, con una larga trayectoria todos en este sector. Están conmigo Juani González Damen, a mi izquierda, vicepresidenta senior en el equipo de desarrollo y estructuración de productos en el equipo global de Export and Agency Finance de Banco Santander. A continuación, Enrique Larroque, director de Global Trade Finance de Banco Sabadell. Ángela Pérez, nuestra exportadora, responsable de financiación estructurada del ECNOR Infraestructura, puesto desde el que promueve esquemas de financiación, de exportación y de inversiones para todo el grupo ECNOR. Y finalmente, María Xó Barragán, directora de préstamos en África, Asia y América Latina del Banco Europeo de Inversiones, representando a una IFI y que traerá sin duda mucha información nueva para algunos de los que estamos aquí. Algunos de los panelistas me han manifestado cierta preocupación por el alto nivel teórico de los paneles anteriores. Yo ya les he tranquilizado, vamos a bajar el nivel de este panel a lo eminentemente práctico. Este es un panel de negocio. Vamos a hablar menos de las incertidumbres y más de los datos, de lo que ha sido el año para todos nosotros, de lo que consideramos que es la situación del sector. Es cierto que hemos oído cosas, especialmente en este último panel, que son causa de las transformaciones que ha sufrido nuestro sector y, en particular, en el caso mío, las SECAs, la forma en que trabajamos en CESCE y que trabajan otras SECAs, tanto del consenso de la OCDE como de fuera de la OCDE. Yo creo que la existencia de China, de la financiación china, ha llevado a una transformación bastante seria de muchas de las SECAs con las que competimos las SECAs y con las que compiten exportadores de otros países con los exportadores españoles, ¿no? Estamos aquí representados prácticamente todos los actores de las operaciones de financiación de exportaciones. Tenemos banca multilateral, banca comercial, por supuesto el exportador, el punto de partida. CESCE, representamos a las agencias de crédito a la exportación. Nos faltaría, pero me consta que están en el público, un nuevo actor, pero que ya se ha consolidado en importancia, que es el mercado del seguro privado, que también ha adquirido un papel muy importante en la financiación del comercio internacional, ¿no? Yo lo siento porque supone que soy la moderadora y voy a tomar unos primeros momentos para, digamos, establecer un poco el contexto, dando las cifras de negocio de CESCE y las conclusiones que a partir de lo que hemos visto en los últimos 12-18 meses extraemos de la situación del sector, ¿no? Con cifras ya cerradas, lo que podemos decir es que 2018 ha sido uno de los mejores años de CESCE, el 4º año por contratación. Es también el primer momento en que ese crecimiento de la contratación bastante significativo se produce en un entorno de relativa bonanza económica. Los 3 años récord anteriores se corresponden con los años de la crisis, entre el 12 y el 16, y representaban un poco ese papel anticíclico que hasta el momento actual venía definiendo nuestra actuación, ¿no? La contratación de 2018 ascendió a 3.519 millones de euros. Con esta emisión de seguros se han apoyado contratos de exportación de 12.066 millones de euros, con un apalancamiento, como veis, bastante considerable.
El año pasado es verdad que se cerró la operación individual más grande de la historia de CESCE, la de la cobertura de la financiación de la refinería de Talara, en Perú. En ella participaron 13 bancos, incluidos Santander y Sabadell y muchos de los bancos que estáis hoy en la sala. Pero los grandes proyectos no fueron los que más crecimiento experimentaron. En el año pasado el mayor crecimiento se dio tanto en el tramo de operaciones superiores a 500 millones de euros como, sobre todo y quizás sorprendentemente, en el de operaciones entre 1 y 10 millones de euros. Este tramo de contratación experimentó un crecimiento de 145%. Por otro lado, las operaciones más pequeñas, que no llegan siquiera al millón de euros, experimentaron un crecimiento del 37%. Yo creo que esto es importante porque se está haciendo un esfuerzo en tratar de proporcionar herramientas financieras, instrumentos de cobertura a empresas pequeñas. Hay una relación bastante grande entre el tamaño de la operación y la empresa que está detrás y estamos empezando a ver ese crecimiento. Por geografías destacó claramente Perú, con las operaciones de Talara y la refinería de La Pampilla que se hizo el año anterior, se ha convertido en el primer riesgo de la cartera. También ha sido importante la emisión de seguro en Dubái, en Malta y Alemania por operaciones de barcos, otro sector importante en crecimiento, en Turquía y, como en años anteriores, también en Angola. España, por otro lado, se posiciona y se consolida en segundo lugar de emisión de seguro y en la cartera por coberturas bajo coberturas de avales y de créditos de circulante. En estudio y en fase de oferta tenemos varios proyectos multi-ECA. Estos son una de las novedades también consolidadas en nuestro sector, modalidad Project Finance. Todos tienen en común que han sido negociados directamente entre los sponsors, los promotores finales y las ECAs. Se inician las negociaciones, que además son muy exigentes en recursos y en expertise, con unos importes de financiación ECA que resultan al final innecesarios. Los que se acaban cerrando son muy inferiores a los planteados en primer momento por el enorme apetito de la banca comercial por los tramos sin cobertura. Como operan estos promotores, cierran la financiación con las ECAs y luego lanzan al mercado la parte de financiación comercial, que inevitablemente resulta varias veces sobresuscrita. Tenemos también en cartera, destacando las operaciones de avales y crédito circulante, el riesgo España, como decía, y operaciones con astilleros. Tenemos nada menos que 5 buques en negociación o empezando el estudio en la cartera. A partir de ahí llegamos a ciertas conclusiones, que es donde quiero que el panel nos confirme o nos desmienta si es lo que ven ellos también como tendencias en el sector. Volvemos a un mercado con muchísima liquidez, muy global para las mega operaciones, para los sponsors de mayor, digamos, nivel y sofisticación globales realmente, deudores, como decía, muy sofisticados. Los destinos del seguro se ven muy condicionados por las mega operaciones, aunque no vemos mucha recurrencia. Cada año tenemos 2 o 3 países nuevos en esos países líderes del destino, con la excepción histórica de Angola. Cuba ha sido muy importante para las pymes y, por supuesto, España, que, como digo, se consolida como uno de nuestros mercados fundamentales. Aparece un nuevo sector de exportación representado por los astilleros con una tipología de buques diferente. Son buques de tamaño mediano grande, entre 50 a 200 millones, que se caracterizan por un alto valor añadido. Tenemos tanto cruceros de alta gama como barcos pesqueros de alta gama con procesamiento de pescado, etcétera. Y por último, en lo que se refiere a operaciones, constatamos un gran crecimiento del número de operaciones pequeñas. Es cierto que durante el año 18 ha habido disponibilidad de seguro tanto en Cuba como Irán, que son 2 países que atraen mucho a esta tipología de empresas al seguro, pero también es el resultado de la utilización cada vez mayor de las líneas especiales destinadas a las pymes de avales, de créditos circulantes y desde este año de crédito comprador para pequeños importes. Y de forma generalizada no puedo dejar de hacer una referencia enlazando con el último panel, algunos de los cambios que ha habido en el sector a nivel macro global en el mundo de la ECA. Hemos visto que hay cambios que influyen mucho en la competitividad, creemos, de la empresa española, de la financiación española, y que tienen quizás como origen la reacción a esa presencia enorme y con volúmenes y geografías muy grandes de China y de otros países que no están sometidos a la disciplina del consenso.
Ante esta, digamos, irrupción en el mercado de financiación, vamos a llamarla no consenso, se ha producido por parte de las agencias de crédito a la exportación y de los países de estas agencias de crédito a la exportación una reacción que va, por un lado, a reforzar la competitividad de sus ECAs mediante la creación de productos no consenso, porque sean desligados, porque tengan características que los dejan fuera del scope de actuación del consenso, se mueven bajo otros parámetros, y luego se ha iniciado también una competencia a través de factores que, manteniéndose en la disciplina del consenso, quedan fuera de ella, que son tanto la competencia a través de la elegibilidad de las operaciones para dar el apoyo, como el apetito al riesgo, que yo creo, y capacidad, apetito al riesgo en el sentido amplio, capacidad en distintos países, etcétera. Parece que quizás no se ha consolidado del todo, pero que ya se puede hablar de que ha habido otro cambio en las ECAs, que van de ECAs que acompañan y que apoyan a las exportaciones, a ECAs que promueven, se convierten en instrumentos de política comercial activos, abriendo camino a las exportaciones, ¿no? Y yo creo que lo voy a dejar aquí y voy a dar paso a nuestros panelistas. Empezando por Santander, habéis sido el primer banco con CESCE en importe de operaciones aseguradas en este año pasado. Tenéis una organización global, origináis, estructuráis operaciones en todas las geografías. Estáis, por tanto, en una situación privilegiada para hacer una revisión del sector a este nivel global. Juan, ¿qué nos comentas? Gracias, Carmen. Bueno, para nosotros el 2018 también ha sido un buen año. Quizás no lo refleje en el número de operaciones firmadas, sino más bien por el volumen de las mismas. Sí que es verdad que el primer trimestre del año, y por las operaciones que Carmen ha mencionado, en el caso de CESCE, que fueron Metro de Dubái y Talara, fue un buen trimestre. Después el segundo y tercer trimestre han sido algo más flojos, y en el cuarto se ha remontado. Y nosotros, sobre todo a nivel global, también por el resto de operaciones que se han firmado en el último trimestre, con la cobertura de otras ECAs europeas y las asiáticas. En cuanto a nivel geográfico, para nosotros, al igual que para los exportadores españoles, por ser banco español y la gran presencia que tenemos en Latinoamérica, nuestro mercado natural ha sido siempre Latinoamérica. Lamentablemente, en los últimos años hemos notado que el mercado está un poco más seco. Puede ser que por motivos de situación política o situación de que las infraestructuras se están viendo ralentizadas. Entonces, hemos visto operaciones puntuales, pero sí que el mercado en el 2018 le hemos visto una tendencia cambiante, no solamente con CESCE, sino con el resto de las ECAs europeas, y el grosso de nuestro 2018 podemos decir que ha sido Oriente Medio. Viendo en Oriente Medio hay una clara diferencia. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver operaciones con garantía soberana, que es el origen de este tipo de tipología de producto, pero sí que al final en Oriente Medio tienes empresas públicas muy potentes que sin garantía soberana piden financiación. A primera vista pensaríamos que no la requieren porque tienen fondos suficientes, pero sí que cada vez estamos viendo más que están intentando diversificarse y también diversificar su financiación, y cada vez más están teniendo en cuenta las financiaciones con cobertura de ECA. También igualmente deudores corporativos, lo cual complica un poco más la situación porque necesitamos analizar y la información a veces es un poco más opaca en esas zonas. El gran reto quizás es África, que es un gran continente. Sí que se ven operaciones puntuales y hemos visto algunas en el 2018, pero el periodo de maduración de las mismas es mucho más lento, requiere mucho más burocracia, y atarlas y cerrarlas durante un año a veces no se consigue. Entonces, normalmente llevan un decalaje un poco más que nos lleva un año siguiente. Por otro lado, como decía Carmen, hemos visto una tendencia a ver proyectos en los que intervienen varias ECAs y hay varios tramos con comerciales con crédito directo. En la mayoría de los casos han sido operaciones con esquemas de Project Finance, en donde, como bien Carmen apuntaba, el propio sponsor contacta con las ECAs a través del Financial Advisor y directamente con ellas plantea la operación, establece los términos, y cuando nos llega a los bancos, más o menos lo que nos vienen a decir: estos son lentejas, ya está aprobado por las ECAs, no vengáis a molestarnos, y si quieres es esto, y si no, no estás en la operación. Y como bien apuntaba también Carmen, lo que hemos notado es que cuando piden las ofertas, en el 2018 al menos ha habido bastante liquidez, y
Y digamos que el crédito comercial ha estado sobresuscrito y lo que ha hecho en muchas ocasiones es que el esfuerzo que han puesto las ECAs durante todo el proceso de negociación al final se ha visto reducido por el monto del crédito al que al finalmente se ha firmado. Y eso entiendo que es un trabajo arduo para vosotros, que no estáis acostumbrados porque hasta ahora descansabais más en el análisis del banco y que el banco lo hubiera visto antes, pero sí que es la tendencia que estamos viendo. Y en principio, pues el 2019 se presenta en el mismo estilo, o sea que... Muchas gracias, Juaní. Enrique, representas a Banco Sabadell, aparentemente más centrado en otra tipología de operaciones, pero que habéis estado muy activos también el año pasado. Fuisteis el segundo banco en número de operaciones de crédito comprador con nosotros y sois además uno de nuestros interlocutores clave en nuestro esfuerzo de mejorar nuestro catálogo de productos para pymes. ¿Qué aspectos destacaríais vosotros del año pasado, tipos de operaciones, sectores, etcétera? Bueno, gracias por la presentación y la oportunidad de hablar en este foro. Nosotros, sobre todo, tenemos un enfoque un poquito distinto al de Santander, sobre todo en lo relativo a grandes operaciones o grandes proyectos. Nuestro segmento es otro, es un poquito más de mediano tamaño de operación. Y lo que sí que hemos visto el año pasado, sobre todo, es una tendencia cada vez más clara de operaciones menos plain vanilla, operaciones cada vez más sofisticadas en las que el repago de la propia operación venga dado por unos ingresos que se van a producir por la propia obra o proyecto que se realiza, ya sea un barco, ya sea una refinería, y no tanto hablemos de deudores soberanos o corporativos como de proyectos, ¿no? Proyectos que generan ingresos para repagar en sus dos vertientes, que una sería los project finance de los que estábamos hablando, sobre todo en Oriente Medio, grandes megaproyectos, o el asset finance, que no deja de ser al final, para construcción de barcos, por ejemplo, que no deja de ser al final un project finance, ¿no? Nosotros hemos estado muy activos en el sector del shipping, de financiación de barcos, de astilleros, además en la vuelta de la posibilidad de financiar bajo tax lease estas operativas ha sido muy positivo y ha provocado una demanda cada vez más creciente y el hecho de que los astilleros españoles sean más competitivos posiblemente que el resto de astilleros europeos, ¿no? o coreanos. Esto ha llevado a que CESTE nos haya acompañado muy bien también a la hora de financiar estos proyectos en los que ya no hay solo una póliza de crédito comprador, sino que te encuentras también pólizas para cubrir los avales de garantías de reembolso que son necesarias para la venta del barco, así como la prefinanciación de la propia construcción del barco, que también se puede cubrir con una póliza de CESTE, con lo cual al final ese sector para nosotros ha sido clave este año, nos ha dado buen negocio, y lo que hemos visto también como tendencia es que ahora tenemos más ingresos generados por pólizas de exportador, de riesgo exportador, y no tanto por pólizas de riesgo no residente, ¿no? Con lo cual, a lo que se suma, claro, también todo el tema de la financiación de barcos. Pero en general, las pólizas de avales, pólizas de circulante, pólizas de pagos a proveedores, que son riesgo exportador, cada vez están teniendo más peso y creemos que es una tendencia que va a seguir así. Ángela. El ECNOR es una empresa, tenéis una larguísima trayectoria internacional como EPCistas en distintos sectores y geografías. Sois clientes de CESTE desde hace décadas. ¿Qué podríais destacar vosotros del año pasado? Aunque no representáis claramente a todos los exportadores, sí podéis hablar un poco de sectores, de geografías donde habéis visto oportunidades, donde a lo mejor al contrario, de las que se esperaba bastante que finalmente no han estado a la altura, como se me ocurre Argentina, por ejemplo. ¿Qué nos comentarías? Muchas gracias. Bueno, ni represento a todo el sector exterior, ni siquiera puedo representar a todo nuestro propio sector de infraestructuras, ¿no? Pero bueno, intentaré compartir nuestra experiencia. Sí me gustaría decir una pequeña cosa de los paneles anteriores que me han parecido súper interesantes. Esta oportunidad de hacer una reflexión de alto nivel y me hubiera gustado que hubiera habido también alguna cierta reflexión a nivel de España, de cómo España encaja dentro de esa geopolítica, ¿no? Para intentar adaptarlo a nuestra práctica habitual, ¿no? Porque entre las grandes tendencias del mundo y la empresa está la acción de política de nuestros gobiernos y quizás me falta entender un poquito cómo España encaja dentro de todos estos movimientos, ¿no? Pero bueno, algunos los vivimos y los experimentamos y los observamos, con lo cual quizás salga durante la conversación alguna valoración en este sentido.
Nosotros no hemos notado ralentización este año en nuestra actividad, todo lo contrario. Llevamos 3 años creciendo en nuestras cifras internacionales, pero también creciendo en España, que yo creo que es importante, que nos ha permitido defender nuestra fuerza de trabajo en el país y mantener un nivel de ingresos estables. A nivel de actividad internacional, el sector de infraestructura, sabéis que hoy en día es un asset class, está creciendo prácticamente en todos los sectores y además en todos los continentes, quiero decir, y además como un sector de decisiones de largo plazo. Normalmente cuando llegan las situaciones de ralentización económica no somos necesariamente los primeros que lo notamos, con lo cual nosotros la maduración media de nuestras operaciones puede ser un par de años. A nivel internacional no hemos notado y desde luego nuestra perspectiva para este año tampoco aventura que vaya a haber una disminución en nuestra actividad. Oportunidades en los sectores en los que nosotros estamos más presentes, que son los sectores de la energía. Prácticamente el tablero de operaciones hoy es un tablero mundial. En renovables, también en negocio de transmisión. Creemos que con todo el boom de las renovables que están empezando a tener cuellos de botella con los temas de la transmisión de la energía, va a haber también oportunidades en este sector y ya las hemos empezado a percibir en el 18. Quizás temas que no han generado oportunidades tal y como se esperaba a lo largo del año pasado, es todo el tema de los ciclos combinados. Con expectativas, por ejemplo, en México o en Brasil que no se han materializado. Vemos crecientes oportunidades en agua, en saneamiento, en temas de hospitales, en gas, que quizás es el nivel siguiente de infraestructura en los países emergentes una vez que tienen solucionado en parte su producción eléctrica, y grandes proyectos en el sector de transporte, en metro, ferrocarriles. En cuanto a geografías, hemos crecido prácticamente y vemos oportunidades en todos los continentes. Nosotros estamos muy activos, lógicamente, en Latinoamérica, pero también en África desde hace muchas décadas, en Middle East, y empezamos a ver oportunidades también en Asia, aunque Asia no es el continente en el que el ECNOR tenga más presencia en estos momentos. Hay que destacar también oportunidades en países desarrollados. Hemos crecido en Estados Unidos, hemos crecido en Australia. Australia yo creo que es un caso de éxito de las empresas españolas de los últimos años digno de estudio. Y también estamos creciendo en Europa. Estamos recibiendo invitaciones de algunos de nuestros clientes para acompañarles a operaciones en Europa porque falta gente cualificada en nuestras tecnologías. En países que bueno, pues a lo mejor llevaban tiempo sin invertir en redes o lo que sea y están buscando contratistas de nuestro perfil. Y en cuanto a tipos de clientes, yo creo que la tipología va muy relacionada con los países y los niveles de desarrollo. En África nuestros clientes básicamente siguen siendo clientes públicos, riesgos soberanos. En Middle East, un poco en línea de lo que estáis comentando, pues hay un poco de todo. Y en Latinoamérica fundamentalmente nuestro cliente hoy por hoy es sector privado, es negocio de concesión, IPP, etcétera. En relación con la financiación y como consecuencia de lo que explicaba antes, donde más hemos utilizado la financiación crédito comprador con cobertura de ECA es en África. Y bueno, sé que luego vamos a hablar un poquito más del tema, o sea que no me voy a extender, simplemente una breve visión. Crédito comprador, plain vanilla, África, crédito suministrador, soluciones financieras imaginativas, Latinoamérica, con nuestros clientes privados y también mucha obra pública financiada, que es una cosa híbrida entre las dos modalidades, y Project Finance en Latinoamérica y en Middle East como uno de los aspectos más crecientes en nuestra actividad. Muchas gracias. Voy anotando todas las ideas. María, finalmente, como representante de una institución financiera internacional, es cierto que como ECA, CESCE no nos encontramos muchas veces, pero el BEI presenta unas cifras de actividad impresionantes.
¿podéis contarnos un poco brevemente, pues contarnos vuestras líneas estratégicas, las prioridades, qué tipo de operaciones son las que financiáis y sobre todo en qué proyectos y geografías trabajáis donde creáis que podríais ser de mayor ayuda a las empresas españolas en esta asignatura de la internacionalización? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de venir y hablar aquí con vosotros hoy. Para mí es un privilegio. La verdad es que no suelo hablar en España y tampoco en español, con lo cual a ver cómo me las arreglo. Pero bueno, el Banco Europeo de Inversiones, si hay una idea que quiero que os llevéis todos hoy, es el Banco Europeo de Inversiones es el Banco de la Unión Europea. Es el banco de los 28 Estados miembros de la Unión Europea con una cobertura geográfica equivalente a la del Banco Mundial. Somos los únicos que tenemos cobertura en todas las regiones, pero la gran diferencia es que nosotros seguimos las directrices y las prioridades de la Unión Europea y únicamente en la Unión Europea. Y con esto me refiero a las dudas que hay ahora mismo sobre la presidencia del Banco Mundial y por dónde van a ir sus prioridades. Las líneas directrices son muy claras para nosotros. La número 1 es Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que hacemos es desarrollo en nuestra actividad fuera de la Unión. Por supuesto, la mayor parte de la actividad del BEI es dentro de la Unión Europea. Pero lo que hacemos fuera está relacionado siempre con el desarrollo y con el compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segunda línea, cambio climático. De nuevo en línea con los acuerdos de París y siempre en relación con ya sea mitigación de emisiones o adaptación al cambio climático en la medida en que ya está aquí y siempre es la población más vulnerable la que está sufriendo más los efectos del cambio climático. Tercera línea es otras prioridades de la Unión Europea. Ahora mismo esto se traduce principalmente en las causas de la migración y el hecho de que la migración se haya convertido en una cuestión de política interna dentro de la Unión Europea, la migración de África me refiero, y entonces nosotros en lo que trabajamos no es tanto en lo humanitario, sino en la parte de creación de empleo, creación de oportunidades para que los africanos que así lo deseen se puedan quedar más cerca de casa y no se jueguen la vida en el Mediterráneo. Otra de las prioridades de la Unión Europea ahora mismo es todo lo que es el apoyo a las mujeres y las niñas. Entonces, dentro de esto tenemos una estrategia de género para nuestra actividad y trabajamos particularmente en nuestros proyectos para crear oportunidades para mujeres y niñas. Y la cuarta línea es la que está más ligada con la actividad en la que estamos hablando aquí, que es apoyo a la internacionalización de empresas europeas. Y tengamos muy claro que desde nuestro punto de vista esto no está en contradicción con el desarrollo. La empresa europea, cuando sale al mundo, cuando está invirtiendo, está trayendo las formas de trabajar de los europeos, está trayendo valores europeos en cuanto a democracia, respeto de los derechos humanos, respeto al medio ambiente y está también creando empleo y creando modelos para otras empresas locales en estos países. Preguntabas sobre geografías. Tenemos ahora una prioridad muy fuerte en todo lo que es el Mediterráneo y África subsahariana. Trabajamos, por supuesto, también en América Latina y en Asia y en el Medio Oeste y hacia lo que es Asia Central, pero una gran prioridad en África y viene muy relacionado con el tema de la migración. Y el tipo de operaciones, hay que tener en cuenta que más del 60% de lo que hacemos está relacionado con el sector privado. Es verdad que al BEI se le conoce normalmente en los grandes proyectos de infraestructuras, probablemente porque son los que tienen mayor visibilidad, pero la mayor parte de nuestra actividad es con pequeñas y medianas empresas o pequeños proyectos para el sector privado o con el sector privado en cada una de estas regiones. Las oportunidades que creamos para la empresa europea es, sobre todo, abriendo la posibilidad en las licitaciones. No apoyamos solo a la empresa europea, pero siempre insistimos en que tiene que haber licitación internacional y abierta, con una competencia abierta y publicación en el diario oficial de la Unión Europea. Y por lo tanto es donde las empresas europeas están acostumbradas a ir a buscar las posibilidades de licitación y también insistimos, y cada vez más junto con las delegaciones de la Unión Europea, en estándares europeos.
porque cuando estamos hablando de una gran obra en África, si el estándar por el que se licita es un estándar asiático, las empresas europeas van a tener menos posibilidades. Entonces, es a través de esto o a través de financiación directa. Para la inversión directa internacional tenemos líneas específicas para apoyar a las empresas europeas. También tenemos líneas para apoyar a la pequeña y mediana empresa desde Europa. Entonces, en particular en España tenemos líneas de financiación para las pymes exportadoras a través de la banca española. Entonces, estas son las distintas líneas en las que trabajamos. Hablabas de volúmenes, estamos prestando en total anual una cantidad de unos 64.000 millones de euros dentro de todo el Grupo BEI, dentro y fuera de la Unión Europea. De esto, unos 10.000 millones de euros fuera de la Unión Europea. Esa es nuestra actividad y es un área que está creciendo porque crece el interés europeo más allá de nuestras fronteras. Si Europa va a poder ser competitiva y va a poder participar en este mundo del que hemos estado hablando en los paneles anteriores hoy, que han sido súper interesantes, Europa tiene que estar preparada con financiación para apoyar a la empresa europea y apoyar proyectos más allá de nuestras fronteras. Entonces, esta es una actividad del BEI que seguirá creciendo y que ya en este momento tiene un porcentaje importante de nuestra actividad. Y perdona, solo por aclarar, vosotros negociáis, digamos, el proyecto que vais a financiar con una empresa, un gobierno local y luego se licita ese proyecto. Primero cerráis la financiación habiendo identificado el proyecto. Cuando es un proyecto público, sí. Cuando es un proyecto público, lo que hacemos es trabajamos con el gobierno, muchas veces con asistencia técnica y capacitación del país para el diseño del proyecto, les acompañamos en la licitación, autorizamos el modelo de licitación que van a utilizar y luego monitorizamos el proceso. Nos aseguramos de que sea un proceso que esté de acuerdo con nuestras reglas. Ahí es donde podrán venir las empresas europeas. Aquí es cuando estamos hablando de un proyecto público. La mayor parte de los proyectos que financiamos son privados y ahí es la empresa directamente la que se pone en contacto con el BEI y discutimos sobre los temas medioambientales, los temas sociales, el análisis del proyecto y los términos financieros de la operación. Muchas gracias. Enrique, voy a volver contigo. Han pasado muy poquitos años, 6 años desde la crisis financiera y de nuevo parece que sobra liquidez con el impacto que tiene eso en precios. Hay una enorme competencia además a pesar del entorno de precios bajos y de precios bajo presión por los proyectos. Oímos al mismo tiempo desde los años de la crisis el enorme coste en términos de consumo de capital, etcétera, que está suponiendo para la banca las nuevas regulaciones bancarias. Hemos oído hablar del daño colateral a la financiación del comercio internacional, que si es un daño colateral intencionado o no intencionado, etcétera. ¿Cómo afecta este entorno de precios a bancos como Sabadell? Bueno, el exceso de liquidez que hay en el mercado hace que los precios hayan bajado de una manera dramática y de hecho parece un poco que estamos volviendo a las épocas aquellas de bonanza en España, cuando la época inmobiliaria en la que no había aversión al riesgo. Y también se produce una relajación de covenants y de garantías en las estructuras de project finance o estructuras de financiación, ¿no? Que hace pensar mucho la lógica de entrar en ciertas operaciones y de plantearte seriamente si tiene sentido o no, ¿no? Hay algo que es verdad que ha pesado bastante, que es el tema de los bajos costes de capital que tiene, los bajos consumos de capital que tienen las operaciones de ECA, ¿no? Que tienen nulo consumo o muy bajo por la parte cubierta por la ECA, ¿no? Esto hace que la rentabilidad ajustada al riesgo de estas operaciones salga muy elevada, incluso con precios muy bajos, casi cubriendo los costes de fondeo. Y que incluso a veces también para estos productos pueden ser costes de fondeo mejores si se hacen emisiones de titulizaciones o cédulas de internacionalización con subyacente de operaciones de ECAs, ¿no? Esto al final lo que hace es que el retorno para el accionista sea mucho más alto porque tienes que utilizar menos capital para estas operaciones, con lo cual los precios a los que se pueden realizar teóricamente pues son mucho más bajos que las operaciones normales. Consecuencia de todo esto al final es que operaciones que antes posiblemente no requerían de una ECA, y estoy pensando sobre todo en proyectos,
si pueden tener una ECA ahora la llevan. ¿Por qué? Porque al final los límites a los que pueden ir los bancos con una ECA detrás son mucho mayores, al final parte del riesgo ya lo estás derivando y a la vez permite estas rentabilidades tan altas, ¿no? Con los bajos consumos de capital que tienen. Esto al final tiene un impacto para nosotros, un banco como el nuestro, importante y sí que es verdad que el resto de temas de compliance en el que podríamos englobar pues desde Know Your Customer hasta temas de posibles blanqueos, sanciones, todo el tema de esto afecta de alguna manera, lo que pasa es que no se ve reflejado en costes, puede ser un limitante para hacer las operaciones. Un tema regulatorio que a nosotros sí que nos afecta mucho sería un cambio que ha habido hace un par de años sobre la contabilización de las operaciones impagadas, que a los 90 días tenemos que meter en mora toda la operación, incluida la parte cubierta por la ECA. Esto hace años no era así, solo llevabas la parte no cubierta y ahora a los 90 días te ves obligado a hacerlo. Y en bancos como el nuestro, de nuestro perfil y de nuestro tamaño, tiene un impacto enorme. Entonces, son cifras que el banco quiere cuidar siempre, trata de rebajar como sea. La mora es algo que está en los objetivos de todos los directivos del banco. Y claro, si ven la posibilidad de que puedas meter en mora 40, 50 millones, luego es verdad que la cobertura sí que permite que no se provisione o no se dote por la parte cubierta por la ECA, no se hagan provisiones, pero que vaya la cifra non-performing loan de todo el crédito, la financiación es un tema que nos hace mucho daño. Estamos tratando de resolverlo con el regulador, a ver si hay alguna manera de evitarlo, pero de momento no lo hemos conseguido y esto sí que es un issue. Luego aparte pues habría temas de riesgo reputacional, etcétera, etcétera, que también tenemos cada vez que tener más en cuenta, porque claro, en el mundo en el que vivimos cualquier pequeña noticia, sea falsa o no, se amplifica, se magnifica y tiene un impacto directo sobre la acción. Muchas veces desmedida, ¿no? Y sin que haya por detrás algo real, ¿no? Pero es verdad que son temas que cada vez tenemos que tener más en cuenta y limitantes para entrar en las operaciones, ¿no? ¿Habéis notado además que eso tenga un impacto en el tiempo que tardamos en cerrar operaciones conjuntamente, ¿no? Porque Sí. vemos... Sí. Y luego la manera en la que podemos afrontar nosotros este tipo de retos ahora, de precios sobre todo, es yéndonos a un segmento de operaciones pues hasta 50 millones e incluso también bajando de 10 millones, que es un sector o un segmento que muchos bancos no quieren, ¿no? Pero los grandes macroproyectos van a precios de derribo y ahí sí que nos es muy complicado llegar a que nos salgan las cuentas, ¿no? Y luego la otra parte sería ser selectivos, ¿no? Selectivos con las operaciones. Y si hay proyectos en los que al final el riesgo entendemos que no está bien cubierto del todo, a pesar de que hay una cobertura de ECA, pues igual no tiene mucho sentido ir, ¿no? Sobre todo si son a muy largo plazo, como lo suelen ser, y puede haber un posible cambio de tendencia de ciclo que en fin, a ver cómo acaban las cosas, ¿no? Es que vamos a hablar de proyectos a muy largo plazo, proyectos importantes, grandes y bueno, y si los precios encima no son buenos, dices, bueno, pues hay que dar una vuelta, ¿no? Pero no se la damos. Hay que dar una vuelta, pero seguimos. Nosotros se la tenemos que dar, no nos queda otra. Juani, no me queda más remedio que haceros la misma pregunta. ¿Qué está pasando con los costes? ¿La competencia en precios se han igualado? Ya sé en realidad que no, pero ¿qué ha pasado con esa equiparación de costes entre la financiación española con cobertura de CESCE y la financiación con cobertura de otras ECAs o de otros orígenes? ¿Seguimos todavía con desigualdades que afecten a nuestros exportadores? Lamentablemente es así. Como bien decía Enrique, hemos pasado el bache de la crisis en España y en general en todo el mundo, y de nuevo existe liquidez en exceso como para financiar los proyectos, o al menos eso es lo que se nota cuando aparecen miles de ofertas de bancos ante el mismo deudor y ese deudor lo que busca es un all-in, y aparte de presionar a las ECAs con el coste de la prima buscando la mejor tarifa, al perseguir el all-in lo que busca también es que el banco se ajuste y consiga el all-in que tiene como objetivo desde inicio. Sí que es verdad que en nuestro caso hacemos un sobreesfuerzo, sobre todo cuando tenemos un ángulo cliente que es un básico para nosotros, que esté bien en el lado del deudor o bien en el lado del exportador, y sobre todo cuando las operaciones son en euros, para nosotros es más fácil que cuando son en dólares. Todo ello viene derivado de que gracias a lo que se instauró hace unos años en España de la estructura de los bonos de internalización, nosotros hemos lanzado ya como unos 5 o 6
compliance en los últimos años, y eso dentro del banco ha permitido que los costes de fondeo que aplican a este tipo de operaciones pues se hayan visto beneficiadas versus otros. Entonces, sí que nuestro producto, cuando sube a comités con precios más ajustados, se ve mucho mejor que otros, aparte de lo que ha dicho Enrique por el tema del consumo de capital. Lamentablemente no siempre podemos bajar al nivel que piden los clientes, y ahí es donde entra la competencia de mucha banca internacional, mucha banca asiática que tiene costes de fondeo muchos más bajos en dólares, etcétera. Entonces, sí que es un tema importante a considerar, y la tendencia que vemos es de que los precios siguen a la baja y que va a haber mucha más presión en el año que viene. Sobre los temas que mencionabais también de compliance, know your customer, etcétera, no son requisitos que influyan en el precio, son más temas que el banco decide si es un go o no go para seguir en la operación. Lamentablemente, si por temas de compliance alguien hace un check-in en el equipo de compliance y hay algún motivo por el que no se quiere operar con ese cliente, no hay vuelta atrás, con lo cual eso no influye en el precio, es el estar o no en la operación. Y otro de los temas que tampoco influyen en el precio y que cada vez también estamos viendo más, y que los deudores no entienden también por qué tanta insistencia y muchas veces no están preparados para ello, son los temas de medio ambiente. Nosotros somos banco adscrito a Principios de Ecuador, y para nosotros es fundamental que esté. Las ECAs, vosotros también tenéis que cumplir con vuestras guidelines, y muchas veces con deudores que no son tan sofisticados, el decirle necesitas un environmental advisor y que tenga todo preparado y luego hay que hacer un seguimiento, eso no es tan fácil. Pero bueno, al final, hecho todo más o menos, hay cierta flexibilidad y un cierto entendimiento, y lo que sí que es fundamental es el acordar el precio, y muchas veces, como mencionabais antes, se trabaja en la operación y realmente hay tanta presión en el precio que casi hasta el momento antes de firmar hay veces que no está fijado del todo. Ahí yo creo que desde CESCE tenemos que decir que esa presión en los grandes proyectos la hemos sufrido. Efectivamente, el gran deudor va al precio all-in y nos lo trata de bajar, sea por la prima, sea por... Que llama también la atención, dado que muchas de estas, en todas estas ocasiones estamos con otras ECAs del consenso. En teoría la prima es un elemento unificado, pero sí que estamos viendo que hay agencias de crédito a la exportación que por entrar en una operación, digamos, esa clasificación del riesgo que la hacen un poco más baja. Hablábamos el otro día, Enrique, a esa espiral que la competencia lleva hacia precios más bajos, hacia condiciones más laxas. Yo quiero pensar que en temas de condiciones al final se llega a un acuerdo basado bastante en el sentido común y en la experiencia de todas las ECAs, pero es cierto que esa competencia se nota, sobre todo en los grandes proyectos con los grandes compradores. Se está jugando a enfrentar a unas ECAs con otras, con el chocolatito de se lo quito a tu exportador, se lo llevo al tuyo, ¿no? María, estás oyendo que estamos moviéndonos en un entorno de enorme liquidez, fuentes de financiación muy diversa, tenemos fuentes de financiación comercial, ha aparecido la financiación islámica muy importante en Medio Oriente, mercado de capitales, ECAs de la OCDE, de la no OCDE. ¿Qué tipo de proyectos compiten por vuestra financiación? ¿Dónde os encontráis que os esperan con los brazos abiertos? Porque es fundamental esa presencia de las IFIs. A ver, yo creo que con los brazos abiertos en ningún sitio. Tenemos muchos de los mismos problemas que vosotros, probablemente con un punto de vista parcialmente distinto. Lo que sí vemos es muchos proyectos, mucho interés en Asia y en América Latina, pero ahí es donde tenemos nosotros menos interés, digamos, menos volumen de capacidad de préstamo. Y, sin embargo, más dificultades en África, que es donde nos gustaría poder prestar más y donde ver más a las empresas europeas. Lo que estamos ofreciendo en África en particular es préstamos a largo plazo y estamos ofreciendo préstamos en moneda local. Y esto parece ser que es muy atractivo para las empresas europeas en general. La posibilidad de tener moneda local sintética en supuestos en los que nosotros estamos asumiendo el riesgo de volatilidad de la moneda. Esto está abriendo muchas posibilidades. Estamos también discutiendo con varias empresas europeas el que nosotros asumamos el riesgo político de las operaciones que ellos tienen.
Esto, de nuevo, es algo que les puede permitir ser más competitivos en sus licitaciones o cuando están decidiendo participar en una operación o no. Hemos hecho también el año pasado una operación de reaseguro de riesgo político con una reaseguradora alemana. Es algo que podemos discutir y que queríamos discutir con las ECAs, si os puede interesar. Lo que el BEI tiene es capacidad de asumir riesgos. Tenemos un balance muy grande, mucha capacidad y tenemos una relación privilegiada con los países de África. Tenemos un tratado internacional firmado con cada uno de ellos que nos protege y hace que con nosotros no tengamos muy pocos impagados. Entonces, esta capacidad es la que queremos poner en utilidad para las empresas europeas y para aquellos que están apoyando a las empresas europeas. Yo creo que esto ya os da una idea de cuáles son las posibilidades con el Banco Europeo de Inversiones. Estamos mirando a futuro reforzar esta capacidad de cobertura de riesgo político. En esto probablemente tenemos mucho que aprender y querré tener conversaciones contigo para que me eduques. Y también estamos discutiendo la posibilidad de crear un Banco Europeo de Desarrollo, un poco como una reacción a lo que estamos viendo con el Banco Asiático de Infraestructuras, con el Banco de Estados Unidos, que a finales del año pasado tomaron la decisión de reforzar su banco de desarrollo y sabemos lo que esto significa en cuanto a America First. Entonces, tener una alternativa europea que siga las prioridades y los intereses de los europeos. Esto es algo que se está discutiendo ahora mismo con los Estados miembros y con la Comisión Europea y que puede que llegue a convertirse en una realidad incluso a lo mejor antes de final de este año. Yo quería preguntarte, decís que tenéis más dificultades para financiar en África, pero en África alguien está financiando. Entonces, ¿por qué tenéis dificultades? ¿Hay otras instituciones, otros bancos multilaterales, otros países que están financiando en condiciones mejores, competitivas? Porque es un mercado natural y lo que sabemos de África es que el endeudamiento, sobre todo en el África subsahariana, en los últimos países, ha aumentado. O alguien está financiando. Yo creo que todos sabemos y veo muy que bien. no somos los europeos. No somos los europeos ni somos las multilaterales tradicionales, digamos. Está claro que hay una presencia china en África muy fuerte y estamos hablando de financiación que no es transparente. En algunos países nos estamos encontrando con dudas sobre la capacidad fiscal del país porque sabemos que tienen determinada financiación, pero no sabemos cuánto ni en qué condiciones. Entonces, esto lo que yo creo es que Europa tiene que crear una alternativa. En el fondo, cuando hablamos con los gobiernos de países africanos, ellos asocian Europa con calidad y con el que se puede confiar en nosotros. Lo que pasa es que tienen una fuerza de China que viene con las grandes cantidades, con no siempre la cantidad de limpieza que exigimos los europeos y con una visión sobre los derechos humanos y el respeto al medio ambiente que es muy distinta de la nuestra. Entonces, a mí me lo dicen los ministros, vosotros venís con condiciones y los demás no vienen sin condiciones. Pues bueno, tenemos que ver cómo hacemos que estas condiciones les tengan sentido a ellos. Está claro que tiene sentido para la población en África y tenemos que presentar alternativas al empuje de China, que lo estamos haciendo últimamente y gracias aquí a la intervención del embajador de la Unión Europea en Níger, hemos conseguido que un proyecto de aguas que había una propuesta europea muy fuerte y muy capaz. Y luego habían venido los chinos y habían hecho otra que no estaba muy transparente, pero que se estaban llevando a la licitación. Pues hemos hecho presión en el gobierno para que se vuelva a la alternativa europea. Lo que hay que hacer es estar despiertos y tener una visión muy clara de que queremos hacerlo, que queremos mayor presencia europea en África. En el fondo, en África, no solo están los que vienen con migración irregular en ciertos casos, están allí los consumidores para los productos europeos. Seamos muy claros, ellos tienen una demografía que no tenemos en la Unión Europea. Aquí los consumidores están envejeciendo. Allí es un área de oportunidad. Y lo que hay que hacer es que haya una presencia europea tal
que se nos reconozca y se nos abran más de estas oportunidades. Con presión política se puede hacer. Últimamente China está teniendo muy mala reputación y hay que aprovechar esto, pero hay que presentar alternativas. Yo creo que eso es una cosa que venimos oyendo unos cuantos años, es importante, ¿no? Hemos oído además en el panel anterior también que es una de las asignaturas pendientes de Europa, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hago el llamamiento a quien tenga más capacidad, pero es claramente un tema de coordinación de políticas y de decisión, ¿no? A nivel europeo en cada uno de los países. En este contexto, Ángela Elecnor, os encontráis a menudo compitiendo con empresas que reciben el apoyo de ECAs extranjeras, tanto ECAs OCDE como que tienen sus formas de competir, como las ECAs China o la India, que está muy fuerte últimamente, que no se ven limitadas por la misma o no aplican la misma normativa, las mismas exigencias que nosotros. ¿Cómo de importante se ha convertido el poder ofrecer financiación a vuestros clientes? ¿Estáis notando esta mejora en la liquidez y en las distintas fuentes de financiación de la que estamos hablando? ¿Es más fácil ahora estructurar financiaciones? A ver, voy a intentar ordenar mis ideas para no enrollarme demasiado. Lo primero, la financiación en nuestro sector es fundamental, es decir, sin financiación no hay proyectos. No necesariamente la financiación la tiene que aportar el contratista o el exportador, pero la financiación siempre es un variable fundamental en la viabilidad de las operaciones. Gran parte de nuestra contratación son operaciones que contratamos donde nosotros no aportamos la financiación. En el caso de África tenemos muchos proyectos financiados por instituciones de desarrollo bilaterales y multilaterales. Tenemos operaciones financiadas por el BEI, por la Unión Europea, por la KfW, por la Agencia Francesa de Desarrollo, por el Banco Africano de Desarrollo, por el Banco Mundial. Es decir, nuestro ámbito de actuación no se limita únicamente a operaciones en las que nosotros tenemos que financiar con nuestros propios o identificar la financiación con nuestros propios medios. Sí que es una herramienta muy poderosa de negociación y sí que te posiciona en un nivel distinto de competitividad, sobre todo cuando el cliente no tiene esa solución con la institución financiera de desarrollo y se la pide al contratista como un elemento adicional en la contratación. Es en ese entorno de operaciones en las que las ECAs son un elemento fundamental. Competir con corporates chinos es imposible, sobre todo cuando el diálogo se ha establecido país a país. Ellos juegan con otras reglas del juego, ya lo hemos comentado, otros costes, otras políticas en general de gestión de sus proyectos y otras financiaciones, con lo cual pues nosotros es que en muchos casos que si están los chinos compitiendo es que ni nos presentamos o ni siquiera estamos invitados a participar en esos concursos porque son concursos para empresas chinas. En algunos casos también nos pasa con las empresas indias en algunas de nuestras actividades. Entonces, al final el tablero de competición para nosotros son las empresas que juegan con las mismas reglas del juego y con sus ECAs. Entonces, ahí yo creo que y supongo que es fruto de la liquidez del mercado y de la necesidad de todos los países de mejorar sus exportaciones, nos estamos encontrando con una oportunidad y es que hay muchas ECAs que son más flexibles. Con lo cual podemos jugar con distintas alternativas de exportación. En algunos casos las ECAs exigen simplemente compres un porcentaje o suministres un porcentaje de tu contrato de su país, otras veces tienes que hacer una filial en el país, varía un poco, pero en general la actitud ahora mismo de las ECAs es muy comercial y muy abierta. Y yo creo que además valoran mucho a empresas como la mía, contratistas de largo recorrido, que tenemos experiencia en los países, experiencias en el continente, que tenemos demostradas pruebas de que somos capaces de gestionar proyectos complejos en entornos complicados, ¿no? Entonces, liquidez en el mercado hay, liquidez de los bancos en general para operaciones con cobertura ECA hay. De hecho, a mí me sorprende porque pensé que con todos estos cambios de Basilea y tal iba a haber una cierta disminución y todo lo contrario. Yo creo que los bancos siguen apostando por este negocio. De la bajada de precios, lógicamente, indirectamente nos beneficiamos porque somos capaces de presentar mejores ofertas a nuestros clientes.
Y quizás el único elemento que yo sí que he notado un poquito o bastante evolucionando en temas negativos es cuando estamos hablando de operaciones de project finance y plazos largos. Sí que me da la impresión de que para la banca comercial cada vez es más costoso ir a financiaciones sin cobertura ECA con tramos comerciales por más allá de 10 años. A verlos, haylos. También una última cosa, yo creo que es muy diferente el tipo de competencia que se establece y de relaciones entre exportador, cliente, banco, ECA en las megaoperaciones y las operaciones más normales. Yo llamo operaciones más normales las operaciones entre 50 y 100 millones de dólares. Ahí, pues bueno, la competencia no es tan exagerada y ahí es un poco más trabajo de pico pala y nunca mejor dicho para buscar la estructura adecuada. Estructuración muy importante, cada vez más. Cada vez los bancos, y yo creo que justifica que una persona de mi perfil esté trabajando en el área de desarrollo de negocio de mi empresa. Tenemos que aportar ideas e intentar solucionar carencias que traen los clientes de la estructuración de los proyectos y riesgo, que era el último tema. Apetito por el riesgo. Eso sí que es un elemento muy diferencial entre ECAs. Hay ECAs que tienen hoy en día una visión más abierta y otras que la tienen más cerrada. Y ahí lo dejo. Bueno, me avisan de que tenemos que cumplir tiempos, entonces muy rápidamente quería destacar un punto en relación a los grandes contratistas españoles como el ECNOR, como otros que son habituales en nuestras carteras. Hemos hablado en alguna ocasión de que las ingenierías españolas son muy buenas a la hora de, además de hacer su trabajo de diseño y demás, realizar toda la selección de proveedores, gestión de compras, supervisión de montajes. Se configuran a veces como tienen un papel de abrir mercados a empresas medianas, pequeñas, que empiezan esa internacionalización de vuestra mano, que luego ya la prosiguen a veces en solitario. En ese sentido, entendemos también que la disponibilidad de financiación para estos grandes contratistas, EPCs en diversas geografías es importante. Ahí has tocado el punto de la flexibilidad o de esa nueva forma de competencia que tienen algunas ECAs promocionando su negocio, que es exigir compras por un importe relativamente pequeño en sus mercados y proporcionar financiación en una proporción mucho mayor. Juani, yo creo que en Santander estáis en varios proyectos en los que sabéis que el poder contar con la ECA británica, por ejemplo, puede completar una financiación y eso condiciona un poco las compras. ¿Esto es así o es un poco mito? ¿Es así? No, es correcto. De hecho, cada vez los deudores son más sofisticados y más listos y efectivamente a la hora de negociar con los exportadores, y entiendo que el ECNOR lo sufrirá más cada vez que se presentan a una licitación o simplemente en una negociación directa, les piden ya directamente la oferta financiera y además no una indicativa, sino ya casi en firme, con los precios totalmente ajustados para llegar al all-in ese del que hablábamos antes. Y sí que nos hemos encontrado en ocasiones al visitar a cientos deudores en ciertos países que previamente nos mencionan en la reunión que ya les han visitado ciertas ECAs europeas que tienen actividad comercial, donde ya les han puesto cartas encima de la mesa mencionando que tienen financiación disponible por 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de euros, siempre y cuando compren a exportadores o materiales de origen de ese país y que les involucren de alguna manera en la financiación, incluso no comprando grandes cantidades de origen de esos países. Y como mencionabas anteriormente, hay alguna de esas ECAs que incluso ofrecen los productos desligados, lo cual hace que cuando llegan exportadores con ECAs que son un poco menos flexibles o que son más conservadoras, pues quedan un poco descartadas a priori. A lo mejor posteriormente no lo sé, Ángela lo sabrá mejor, pero sí que de primeras vemos que la competencia es grande y ahí sí que lanzamos un poco el guante también a CESCE para que haga esa labor comercial y seleccione algunos deudores de los top que todo el mundo tenemos en mente y haga esa labor comercial de conocimiento previo y de ofrecer sus servicios. Bueno, pues sabéis que estamos dispuestos con vuestra colaboración. Yo no quería cerrar el panel ni terminar los temas que tocamos sin hablar de las pymes. Las pymes son uno de los pilares del Plan Estratégico 2020 de CESCE, pero además lo hemos oído en distintas intervenciones. El BEI también es una de las preocupaciones
de muchas instituciones. María ya nos ha mencionado parte de lo que puede hacer el BEI con las pymes y como no tenemos mucho tiempo voy a ir directamente a Enrique. Banco Sabadell, vosotros sois uno de los bancos que trabajáis bastante en este sector. En tu opinión, ¿qué es lo que hemos mejorado y qué nos queda, qué esfuerzo nos queda por hacer para convertirnos en un socio de referencia de la pyme exportadora? Yo creo que habéis hecho cosas buenas, entre otras preguntarnos a los bancos, que estamos en este segmento, que eso ya dice mucho y la verdad que os hemos contestado y aquí englobo un poquito a Caixa, Bankia y Bankinter, ¿no? Que seríamos un poco los bancos que tenemos un poco más el target y el objetivo de dar servicio a este nicho de mercado, ¿no? Que sería pymes y también mid-cap, ¿no? Un poquito empresas también un poquito superiores, ¿no? Aquí es verdad que el proceso de actualización de pólizas que estáis llevando a cabo es muy bueno porque había algunas pólizas que prácticamente no se utilizaban y en revisión de clausulados y puesta al día con la colaboración de los bancos yo creo que es muy bueno. La póliza de circulante puede ser muy interesante por el hecho de cubrir una línea, ¿no? Que hasta ahora siempre tradicionalmente se trataba de cubrir una prefinanciación para una exportación concreta, ¿no? Y ahora el hecho de poder incluir una línea y asegurar una línea con pagos a proveedores de distintas operaciones, pues es algo que puede resultar muy interesante. Aquí va a ser también importante, aunque hubiera sido mejor que hubiera sido un poquito más desligada, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que puede tener mucha cabida. Aquí nos queda pues por ver un poquito el crédito suministrador, también el tema de avales, cómo lo mejoramos. Nosotros tenemos muchas ideas. Al final, la clave es hacer que estas pólizas sean bancables, ¿no? Esta palabra horrible, bancables o bancarizables, pero que en el fondo al final los bancos tenemos ganas de hacer operaciones de este tipo y dar servicio a nuestras pymes, pero tienen que ser pólizas que puedan ser utilizadas y que puedan ser de alguna manera estandarizadas y mecanizadas por los bancos, ¿no? Entonces, todo lo que podamos trabajar también en temas de homogenización o homologación de contratos previos, contratos ya sea del banco con nuestro cliente o contratos del propio exportador, que de alguna manera ya estén aceptados por CESCE, esto nos puede, y por todos, esto nos puede dar un juego muy interesante, ¿no? Hay todavía recorrido ahí. Está que estáis trabajando con nosotros, todos los bancos que has mencionado, para hacer ese camino, ¿no? Como veo que vamos un poquito en tiempo, María, 2 minutos para que las pymes sepan cómo acceder o cómo contactaros en relación a esa línea de financiación que tenéis vosotros especialmente dedicada. Vale, o sea, para pymes españolas, el año pasado prestamos 4.800 millones de euros, siempre a través de banca local, a través de ICO o a través de bancos españoles. Entonces, la manera de acceder a nuestra financiación es en la página web del BEI, encontrarán todo el listado de los intermediarios con los que trabajamos, con persona de contacto y número de teléfono. No tienen más que ponerse en contacto con ellos y pedir una línea con la financiación del BEI. Yo creo que eso es muy directo. También quiero recordar que España es el país en el que más hemos prestado en los últimos años. El año pasado fueron 8.500 millones de euros en total. De los 28 Estados miembros de la Unión Europea, España, durante ya varios años, es el que más hemos prestado. Y no por otra cosa, sino que aquí se están llevando a cabo el tipo de proyectos que queremos ver. Proyectos de innovación, y ese segundo área, pymes, es lo primero en lo que financiamos más en España. Lo segundo es innovación. Luego ya está medio ambiente, infraestructuras, pero se está haciendo aquí la inversión que Europa quiere ver y el Banco Europeo de Inversiones está apoyando la inversión española. Bueno, como en los paneles anteriores, hemos hecho una pequeña encuesta al público que creo que pondrán en las pantallas, que podréis encontrar en la aplicación. Voy a pedir luego a los miembros del panel que den en 1 minuto su respuesta. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta la financiación de exportaciones en España? La competencia de financiación más favorable por parte de otros países y sus agencias de crédito a la exportación. Falta de capacidad de financiación en muchos mercados importantes para nuestros exportadores. No hay un problema de financiación general, pero sí lo tienen las operaciones pequeñas o las pymes, y simplemente es una guerra ahí fuera. Os quiero agradecer muchísimo vuestra participación. Espero que no sea la última vez.